el diablo no puede acusar a quien Dios perdona. Zacarías capítulo 3 verso 2 dice así la palabra del Señor. Entonces el Señor le dijo a Satanás: yo, el Señor, rechazo tus acusaciones, Satanás. Así es, el Señor que eligió a Jerusalén te reprenda. Este hombre es como un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego. El pecado es similar al veneno letal de un animal. Cuando ese veneno entra al torrente sanguíneo de una persona, tiene la capacidad de matarlo. Y el pecado es igual. Desafortunadamente hoy cada uno de nosotros estamos siendo atacados por el pecado, mientras que otros están siendo víctimas de ese veneno letal en sus vidas espirituales, evitando que tengamos una vida plena, una vida segura, una vida feliz, sin necesidad de que el pecado sea parte de nosotros. Ese veneno llamado pecado nos ha invadido tanto la vida que es claro que muchos de los que pecan en realidad quisieran no hacerlo. Me atrevo a decir que hay parejas donde el hombre puede ser un mujeriego y un adúltero, pero en realidad ama a su esposa, pero no puede controlar su inmoralidad, no puede controlar su desenfreno por las mujeres y no entiende qué le pasa, pero ama a su esposa. Y por más que pide perdón y por más que lo intenta, vuelve y recae en su error. ¿Por qué? Porque el torrente sanguíneo de tu vida espiritual está contaminado con un veneno que te está matando, no solo a ti, sino a tu familia. Y por más que tú intentas salir de ese pecado, sea como se llame tu pecado, no puedes por el mayor esfuerzo. ¿Por qué? Porque te está consumiendo. No puedes solo. He conocido alcohólicos que no quieren ser alcohólicos. He conocido drogadictos que no quieren ser drogadictos, que no quieren consumir. He conocido personas hundidas en la pornografía que no quieren estar en esa inmoralidad y tienen un grito interior que les lleva a querer buscar una libertad. Y así haríamos una lista interminable de personas que hoy están atadas al pecado, pero no quieren estar en el pecado. Y es necesario que en ese punto de la vida comprendamos que necesitamos a Dios. Agradezco a Dios y agradecemos todo lo que el mundo estructura, por ejemplo, una entidad o una fundación como lo es Alcohólicos Anónimos, que puede ayudar, que puede bendecir, pero el punto es que todas estas entidades, todas estas fundaciones, aunque generan una gran ayuda, veo que lo único que hacen es cortar el tronco del árbol. Y escúcheme bien, si usted en la vida, porque he conocido y gente ha llegado a mi oficina a buscar asesoría y dicen: pastor, yo estuve en Alcohólicos Anónimos y estuve bien 2 años, pero a los 2 o los 3 años volví a recaer. ¿Por qué recayó? Si vivió todo un proceso, si siguió unos pasos fundamentales para poder ser libre de este vicio que está dañando familias, de este vicio que está dañando vidas. Sencillo, porque todo ese tipo de dinámicas lo que hacen es cortarte el tronco del árbol. Pero si tú no atacas la raíz, ese árbol florecerá. Puede demorarse 2, 3, 4, 5, 10 años en florecer, pero va a florecer otra vez. Porque el punto de nuestro pecado no es atacar el árbol, es atacar la raíz de ese árbol venenoso que ha venido para dañar nuestra vida. Y esa raíz solo puede ser atacada por Dios. Solo Dios puede darnos esa libertad que nosotros necesitamos. La mala noticia es que el pecado muy probablemente va a estar al acecho de nuestra vida por el resto de nuestra existencia. Muy probable es que usted y yo vivamos hasta el día de nuestra muerte con una batalla constante con el pecado, ya que ese pecado acecha con el fin de fastidiarnos la vida, de fastidiarnos la familia, de fastidiarnos todo lo que esté a nuestro alrededor. Esa es la intención del pecado. Y por eso es que hay gente que llega a Jesús que tiene la decisión de que Dios los limpie. Han tomado la decisión de que Dios los purifique, que Dios los santifique, que Dios los sane y los restaure. Que vienen aquí hundidos en el pecado, pero dicen: ya no quiero vivir así. Cuando tú tomas la decisión de cambiar de vida, cuando tú tienes
la determinación de escribir un nuevo capítulo en tu vida, yo quiero que tengas presente que el diablo te va a atacar con el pecado más que nunca. Es decir, que si tú eres mujeriego, las mujeres te buscarán como nunca antes. Si eres borracho, el mejor licor se te presentará delante de ti como nunca antes. Si eres drogadicto, entonces la droga vendrá a ti y hasta gratis. Ni siquiera la tendrás que comprar, ni robar, ni hacer nada para que la droga esté a tu lado. Será gratis. Si te gustaba la rumba, te aseguro que el teléfono te sonará como nunca antes para invitarte a las mejores fiestas y a las mejores discotecas. ¿Y por qué? ¿Por qué el pecado entonces va a venir con más furia sobre ti cuando decides cambiar de vida? ¿Por qué razón? Porque el diablo no quiere perderte. Entienda, el diablo le cuesta aceptar su derrota. Primero, Dios ya lo venció en la cruz. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios ya venció a Satanás en la cruz. Venció por nosotros para darnos vida. Pero Satanás se niega a reconocer esa victoria de Jesús. Y por eso hasta ahora, en medio de su derrota, persigue a los hijos de Dios. Persigue a la gente que ha sido llamada conforme al propósito de Dios para dañarle la vida a través del pecado. ¿Y por qué el diablo no quiere perderte? Porque no quiere verte libre. El diablo odia ver a una persona feliz con las cosas de Dios y no con las cosas que le ofrece. ¿A qué me refiero? El diablo no quiere verte libre ni como el hombre de una sola mujer. El diablo no quiere que tú disfrutes la vida sin tener que emborracharte y sin tener que estar revolcado en el pecado. El diablo no quiere que tus fines de semana sean para tu familia, sino que sean para los amigos, la droga y la discoteca. Eso es lo que quiere el diablo. El diablo, joven, no quiere que tu juventud sea de Dios, sino de la pornografía y de la inmoralidad sexual, donde estés atado de tal manera que no puedas salir de eso. El diablo no quiere que tú seas un padre y una madre ejemplar para tus hijos, sino que todo lo que tus hijos vean de ti como padre o como madre sean un mal ejemplo para que esa generación crezca de manera más corrompida. Eso es lo que quiere Satanás. Satanás todo lo que te presentará será placer, pero un placer completamente envenenado. Nunca el diablo provocará felicidad al hombre. Disfrazará sus propuestas como algo que te da felicidad para que después termines en amargura y en ruina permanente. Permítame ilustrarle este tema del pecado. Cuando Dios te creó a ti, Él te creó a imagen y semejanza. Eso significa que te creó como un ser santo, íntegro, puro. De alguna manera esa es la esencia que Dios colocó en nosotros. Este eras tú, una persona completamente limpia, renovada, una persona con propósito. Y tú caminabas en la vida sin necesidad de nada de lo que el mundo te ofrece. Mi pregunta es, ¿en qué momento tú necesitaste licor si nunca lo habías probado? ¿En qué momento tú necesitaste drogas si nunca la probaste? ¿En qué momento necesitaste ser promiscuo si nunca necesitaste 5 mujeres, 10 mujeres o 10 hombres para ser feliz? El punto es que un día, en medio del transcurrir de tu vida, no sé si la presión de alguien, no sé si lo que vistes en una red social, qué sé yo, te incitó a probar el pecado. Y créame, no necesitas gran cantidad de pecado. Solo necesitas un poquito para que esa vida limpia que tú llevas sea contaminada. Entonces un día decidiste probar el pecado y el pecado entró a tu vida. Y esto fue lo que sucedió. Toda la pureza de esta agua se ve corrompida prácticamente por un poquito de pecado donde se mezcla con toda tu vida. Y toda tu vida empieza a girar en torno justamente a ese pecado. ¿Qué va a suceder? Ese pecado que tú no solucionaste, llamado adulterio, que te contaminó la vida. Ese pecado que tú no solucionaste, llamado pornografía, inmoralidad. Nunca presentaste delante de Dios tus miserias y tus cochinadas y tu basura y tus errores. Tienes hijos. ¿Y sabes qué van a heredar tus hijos? Lo mismo que tú tienes.
Entonces, no solamente tú adoptaste el pecado, sino que esta es la herencia que le estás dejando a tus hijos, lo que llamamos iniquidad. Entonces, si tus abuelos fueron adúlteros, tus abuelos vienen y te imparten el adulterio, tú no gestionaste el adulterio y como tú no gestionaste el adulterio, vienes y le impartes a tus hijos lo mismo, el mismo pecado, sea cual sea. Pero como estos hijos no quisieron tampoco rendir delante de Dios su pecado, pensando que cualquier otra cosa del mundo podía cambiarles la vida, vienen y tienen también hijos, y la próxima generación también va a tener la misma atadura, las mismas deudas, las mismas dinámicas, las mismas conductas erradas. Pero esta generación tiene un alto en el camino y dice: ya basta. Ya veo de mis antepasados todo, nada funciona, las mismas enfermedades, los mismos pecados, las mismas deudas, las mismas iniquidades. ¿Qué es lo que está pasando? Y digamos que este es usted después de recibir pecado de generación tras generación, pero se acerca a Dios y dice: Señor, ya he buscado en Alcohólicos Anónimos, ya he buscado terapias, ya he buscado fundaciones, ya he buscado de todo, ya he buscado asesoría y nada me sirve. Te necesito a ti. La manera en que Dios va a transformar tu vida será cuando tú abras el corazón, porque Dios respeta la decisión del hombre. Él nunca te va a invadir a ti. Cuando tú le abras la puerta, Dios va a entrar. Pero mi pregunta es: ¿cómo es posible que tú me purifiques esta agua? Y no estoy hablando que se purifique con químicos, estoy hablando de que se purifique de tal manera que pueda ser ingerible. Purifíqueme esta agua. Es imposible. ¿Cómo purifico yo mi vida del pecado, de la mancha que me dañó, de la mancha que me destruyó? Cuando tú te acercas a Dios y le dices: Señor, te necesito, ¿sabe qué hace Dios? Dios es rico en gracia, en amor, en misericordia, para libertar, para renovar, para hacer cosas que usted no se imagina que Él puede hacer. Tú abres tu corazón en medio de tu cochinada, después de generación en generación llevando tu pecado, y ¿sabes qué va a hacer Dios? Él va a derramar su esencia en ti. Y cuando tú le dices: Señor, libérame, sáname, eso es lo que Dios empieza a hacer. Cuando pensabas que el pecado no podía salir, que las circunstancias difíciles de tu vida se iban a quedar por el resto de tu vida, que ibas a tener que lidiar una tras otra vez con el pecado de tus generaciones, a medida que te llenas de Dios, a medida que oras, a medida que buscas de su presencia, toda tu vida se empieza a purificar. Lo que era imposible para el hombre empieza a ser posible para Dios. Y este es el resultado: una vida llena de Dios te purifica y te santifica. Pero como si fuera poco, ahora lo que Dios te impartió se lo das a tus generaciones. Y yo declaro en el nombre de Jesús que Dios te trajo en esta mañana no solo para perdonarte los pecados, sino para limpiarte la vida del pecado, y para que lo que reciban tus hijos y los hijos de tus hijos no sea la maldición de un antepasado que te está arruinando las generaciones, sino que sea la presencia de Dios, que es la fuente de todo bien, llenando tu vida de tal manera que lo que viene de ahora en adelante será un capítulo escrito por el dedo de Dios. Usted y yo podemos vivir una vida plena sin nada de lo que el mundo ofrece. Tienes que entender que es el diablo quien te odia a ti. Por esa razón te presenta el pecado como algo bueno, pero en realidad te está destruyendo. Déjame decirte que tendrás una batalla, pero si tú resistes esa batalla, la Biblia dice: sométete a Dios, resiste al diablo y el diablo huirá de ti. ¿Qué es lo que sucede cuando tú te sometes a Dios? Al inicio va a ser difícil. Al inicio va a ser y vas a decir: me cuesta dejar, me hace falta el pecado. Pero a medida que te llenas de Dios, te llenas y te llenas de Dios, va a llegar un punto en que el pecado no será parte de tu vida porque no te hará falta. Pero ¿cómo es que soy perdonado? ¿Cómo es que soy transformado? En primer lugar, necesito confrontación. De las cosas que más admiro de Dios es su manera de confrontarnos, ya que cada una de sus maneras refleja su misericordia, su amor. Refleja que nosotros somos humanos y necesitamos de su presencia. ¿Sabe qué es lo más tremendo de esto? El dolor que sentimos por nuestro pecado no es tan fuerte como el que sentimos por el hecho de saber que Él lo sabe. Y que aunque Él lo sabe, aún así no nos juzga. Por ejemplo, con Adán y Eva Él sabía que habían pecado, pero no los juzga, sino que los mira y los confronta y les dice: ¿y quién les dijo a ustedes que estaban desnudos? ¿Y por qué tuvieron miedo?
¿Y quién les enseñó a ustedes lo que significa vergüenza? A la mujer samaritana que había tenido más de 5 maridos y con el que vivía no era su marido. Jesús la mira y le dice: ve y trae a tu esposo. Señor, no tengo esposo. Y Jesús le dice: sí, ya sé que no tienes esposo, que estás viviendo con un man y que aparte de eso has vivido con otros 5 anteriores. Pero en ningún momento Dios le habló de que era pecado, simplemente la confrontó. Después yo veo a Judas, cuando Judas traiciona a Jesús y le entrega con un beso. Jesús no lo dijo con sarcasmo, lo dijo con honestidad. Le dice: ¿con un beso me entregas, amigo? En otras palabras, Jesús le dijo: a pesar de que me estás fallando, ya lo sabía y aún así te sigo considerando mi amigo. A Pedro, cuando le niega, ¿sabe qué sucede? Niega a Jesús, pero lo más tremendo de todo es que Jesús no le dice absolutamente nada. De lejos lo mira mientras lo niega. La manera de Jesús es una manera llena de amor. La idea de Dios es que de nuestra propia iniciativa podamos reconocer y confesar nuestro pecado sin tener la presión del señalamiento. Por eso es que Dios lo que hace es confrontarnos, no culparnos. Hay personas que sin darse cuenta ya fueron perdonadas, pero el peso de la culpa los mantiene abrumados. Y es importante que usted comprenda que Dios jamás va a usar la culpa para hacerle ver su pecado. Entonces hay gente que Dios la perdonó y al otro día: Señor, perdóname. Ya pidió perdón ayer, ¿no? Y al otro día: Señor, perdóname por lo que hice ayer. Pasa un año. Y al año está: Señor, sí, hijo mío, ¿te acuerdas de lo que pasó hace un año? Pues no me acuerdo porque yo olvido los pecados, dice Dios. Pero yo sí me acuerdo, perdóname, Señor. Después pasan 5 años y otra vez: Señor, ¿te acuerdas del pecado de hace 5 años? Por favor, perdóname. Pero ¿por qué pides perdón tantas veces? Porque la culpa te está señalando. Dios no culpa a nadie. Cuando tú pides perdón una vez, esa vez es suficiente para que entiendas que Dios ya te perdonó. Cuando tú pides perdón muchas veces, tú estás pensando que la gracia de Dios no es suficiente para renovarte y escribir una nueva historia de ti. En vez de pedir perdón 1000 veces, adora 1000 veces y pide perdón una vez. Cambia la dinámica de tu vida. Y cada vez que el diablo quiera venir a ti para culparte con tu pecado y decirte: acuérdate del aborto que tuviste hace 5 años, tú le vas a decir al diablo: sí, yo aborté hace 5 años, pero hace 5 años Dios me perdonó. Recuerda hace 10 años que le fuiste infiel a tu esposo o a tu esposa. Le dirás al diablo: sí, le fui infiel hace 10 años a mi esposo, a mi esposa, pero Dios ya me perdonó. Recuerda que eras un hombre lleno de pecado. Sí, era lleno de pecado, pero Dios ya me perdonó. Te doy una clave para que dejes de estar viviendo en la culpa. Cada vez que el diablo te recuerde su pasado, tú recuérdale el futuro a Satanás, que estará en un lago de fuego ardiendo por el resto de la eternidad, mientras tú y yo estaremos en un cielo, no porque lo merezcamos, sino por su gracia, disfrutando de los placeres más hermosos con nuestro Señor Jesucristo por toda una eternidad. Mire, la culpa es la voz del diablo para mantenernos atrapados en el pasado. La culpa nos hace sentir indignos, alejados de la gracia de Dios. Es un peso que nos hace sentir condenados y nos hace pensar que no hay posibilidad de redención, que pailas, ya lo que hiciste es pailas. No. Te tengo una buena noticia: todo pecado tiene perdón. ¿Me escuchó? Todo pecado tiene perdón. Cuando tú caminas con la culpa, esa culpa te va a paralizar, te va a llevar a un ciclo de vergüenza constante, de recriminarte. Yo quiero que tú hoy avances con el propósito de Dios en tu vida. Déjame decirte, la Biblia dice: las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Levante la mano el que fue alcohólico. Quiero decirle que usted nunca fue alcohólico, porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No le va a hacer levantar la mano, pero si usted levanta la mano porque dice: yo fui un adúltero, no tienes que levantar la mano. Yo fui fornicario, no tienes que levantar. ¿Pero por qué, pastor, si lo fui? No lo fuiste, porque en Dios todo se renueva. Así que tú nunca fuiste alcohólico. ¿Por qué? Porque Dios ya empezó a escribir un nuevo capítulo. Tú comenzaste una vida nueva con Cristo Jesús. Tú no tienes nada que ver con el mundo, pero nos dejamos llevar por la culpa.
La culpa siempre te dirá: no eres digno, no eres digno. Esa será la palabra mágica de la culpa: no eres digno. Levantas las manos: no eres digno. Adoras: no eres digno. Te arrodillas: no eres digno. Vas a romper con la culpa, porque yo no vivo bajo la culpa, sino bajo el poder de la gracia, que no me da lo que merezco, sino lo que el amor de Dios me quiere dar. Por eso Dios no utiliza culpa, sino confrontamiento. Esto es una herramienta que Dios usa para traer convicción. Yo no sé si hay gente acá que antes de conocer a Dios hacía cosas incorrectas, pero pensaba que eran correctas. Por ejemplo, adulterar facturas. Usted hace esas vainas. Llega a Dios y se entrega al Señor con todo su corazón y adultera una factura. Pero hay algo dentro de usted que usted nunca había sentido, que empieza a decirle: la embarraste. Pero ¿qué es esto si yo llevo 10 años adulterando facturas y nunca he sentido esto? Y usted, y es como una mano en tu hombro: hey, viejo, hiciste mal. Nadie te dijo nada. Tú pensabas que el baile no era pecado y te mantenías por ahí, y aunque fuera patecumbia, bailabas la cumbia, lo que sea. Pero un día saliste de esa discoteca y te sentiste tan mal. ¿Por qué me siento tan mal? Y vas ante Dios y Dios te dice: mi hijo, porque eso no me agrada, porque yo odio las manos untadas de soborno, porque tu cuerpo solamente está para glorificarme a mí, no para exhibirlo ante el mundo. Y entonces tú dices: Señor, perdóname. En el momento en que tú dices: Señor, perdóname, el confrontamiento se va. ¿Por qué? Porque ya aceptaste tu pecado. No es una culpa, es hasta que entiendas que lo que estás haciendo está mal. Mire, en el texto principal que les leí, habla de un hombre llamado Josué, el cual está de pie delante del Señor. No sé si alcanza a dimensionar de que usted y yo podamos estar de pie delante de Dios con todo nuestro pecado. Y como si fuera poco, tenía al lado un acusador llamado Satanás. La palabra Satanás viene de la raíz hebrea Satan, que significa acusador, adversario, calumniador. Y eso era justamente lo que estaba haciendo Satanás con este hombre llamado Josué. Lo estaba acusando. Al Josué estar de pie delante de Dios, veo que está en absoluto silencio, expresando que en realidad es culpable. No tenía ni un solo argumento para contradecir lo que su acusador le presentaba. Satanás estaba acusándolo y él no podía argumentar lo que Satanás le estaba diciendo. Estaba en silencio. El problema de nosotros es que nos cuesta reconocer nuestros errores y nuestros pecados, ya que siempre estamos buscando culpables para justificar lo que hacemos malo. Entonces, es que yo soy humano, es que fue culpa de, es que mi pasado, es que todos lo hacen y pensé que no era tan malo, es que nadie es perfecto, es que yo creo que lo que hice no fue tan grave. Las excusas alivianarán tu conciencia de manera temporal, pero las excusas jamás limpiarán tu vida del pecado que te está dañando la vida. El pecado sigue ahí a pesar de tus excusas. Las justificaciones no tienen el poder de limpiar vidas. Cuando tú y yo tratamos de encubrir nuestro pecado con excusas, es como intentar quitarle la mancha a una prenda con un trapo sucio. Yo no sé si a usted le ha pasado, que me pasó en estos días a mí, que me compré una camisa bien bonita, blanca, pero yo soy fruta para las cosas blancas. Yo casi todo lo blanco que tengo es salado, porque me lo coloco una vez y se me mancha. Y estaba ahí y ¡prum!, le cayó una manchita aquí. No me acuerdo, era como un poquito de aceite. Me fui a intentarla y le eché jabón y todo. Cuando la refregué, la limpié y ¿sabe qué tenía? Una mancha más grande. Se expandió la mancha y aparte de eso, el jabón que le eché se hizo amarillo en todo esto. Hermano, le reconozco, me dio una rabia. Yo quería coger esa camisa y darle pata, puño, de todo. Yo, ¿por qué si estaba nueva? Y pude entender que esa es la manera en que actúa la excusa en el pecado del hombre. Cuando usted no reconoce su pecado, es como coger la mancha, intentarla limpiar, pero la hace más grande. Hace peor la mancha. Usted no necesita excusas, usted necesita reconocer que simplemente le falló a Dios. Salmo 51 del 3 al 4 lo dice: pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen culpa. Contra ti, solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo delante de tus ojos. Hay algo que David dijo: fue mi error.
No fue el error de fulano, de sultano, no fue de mi pasado, no fue de X o Y, fue mi error. Reconozco mi error, enfrento mi pecado y digo, Señor, perdóname. Él no pone excusas, David no pone excusas, se hace responsable. Cuando tú te haces responsable de tu error, mi hermano, cuando tú te haces responsable de tu pecado, la gracia de Dios va a activarse sobre tu vida para limpiarte y renovarte. Allí en ese tribunal donde estaba Josué, estaba el acusador llamado Satanás. Digamos que este es Josué el que estaba siendo acusado. Y aquí está Satanás. Y dice, Dios, míralo, este que se dice ser cristiano, pero sacó una memoria el diablo, una memoria USB. Aquí tengo todas las pruebas irrefutables de que este hombre es un hipócrita y es un falso cristiano y un falso seguidor tuyo. Y le dijo a los demonios, por favor, pongan la memoria. Entonces vino el demonio, la cogió, se la llevó a comunicaciones, ¡prum!, la colocó en el computador y ¡prum!, la pantalla. Por favor, pasen la primera prueba, dijo Satanás. Y la primera prueba es, como ustedes pueden ver, aquí ven a Jorge adorando. Pero por favor, ¿qué hizo después de que terminó el servicio? Entonces estaba ahí adorando, sí, Señor. Y después en la discoteca. Primer prueba, Señor. No puede ser refutable, es un cristiano hipócrita. Siguiente prueba. Y mostraron la vida de Josué, cómo adulteraba, cómo se emborrachaba, cómo hacía los pecados en lo oculto. Josué estaba agachado. Él tenía miedo de mirar a Dios cara a cara. Estaba avergonzado y Satanás lo acusaba y lo acusaba. Y todos los ángeles estaban viendo todos los pecados, desde los más mínimos hasta los más grandes. ¿Cuál sería la decisión de Dios después de presentar argumentos, pruebas que no podían ser irrefutables? ¿Sabe qué sucede? Me encanta esto. Cuando Satanás dice, no es nada más, su señoría. No, ni siquiera estaba. Él estaba dándole y dándole y dándole. Y Dios lo interrumpe en Zacarías 3:2 y le dice, yo, el Señor, rechazo tus acusaciones, Satanás. En otras palabras, lo que Dios le dice a Satanás es, Satanás, yo ya sé todo lo que me presentaste, cállate. Yo ya sé los pecados que él cometió y los que va a cometer dentro de 1 año, dentro de 2 años, dentro de 3 años, ya lo sé. Así que guarda silencio, porque la última palabra no la tienes tú. Tú crees que yo debo condenarlo y lanzarlo a un infierno, pero yo hoy aplico, dijo Dios, la ley de la gracia. Y la ley de mi gracia dice, no importa lo que hayas hecho, estoy dispuesto a darte una nueva oportunidad. Pero es que de un momento, Satanás, cállate. No me importa lo que digas, no me importa lo que haya hecho. Hoy aplico, pero es que no se la merece. Es que ¿quién dijo que mi gracia se merece? Yo doy la gracia a quien se me da la gana. Y decido darle la gracia a este hombre sin importar la cochinada en la que se haya revolcado. ¿No le parece maravilloso el hecho de tener un Dios que no nos paga según lo que merecemos, sino que nos paga según el amor que fluye de su corazón? Por eso estás aquí hoy. Tú estás aquí no porque lo merezcas, sino porque la gracia de Dios te ha hecho estar aquí sentado, recibiendo de su gracia y de su amor. Pero si las acusaciones de Satanás eran verdaderas, pero más grande era la gracia de mi Dios. Y Zacarías 3:2 dice, este hombre es como un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego. Un tizón es un pedazo de madera, un carbón parcialmente quemado. Es como usted coger un pedazo de madera y ponerlo en el fuego y que se empiece a quemar. Eso es lo que está diciendo Dios. Josué es como un pedazo de madera que estaba siendo quemado por el pecado y ya tenía un pase directo al infierno. Pero la gracia de Dios un día dijo, saquen ese pedazo de madera, saquen a ese hombre del infierno. Cada uno de nosotros somos tizones arrebatados del fuego, ¿sí o no? Y todos estamos lidiando con cicatrices hechas por el pecado. Todos. Por más que usted quiera quitar del historial de su vida, aunque Dios escribió un nuevo capítulo en su vida, humanamente en el historial de su vida siempre va a estar el pecado que cometió, la situación que sucedió. ¿Y Dios puede usar algo con cicatrices? Claro. Las cicatrices es lo más hermoso que usted y yo tenemos en la vida, porque esas cicatrices es
el quemonazo que nos produjo el fuego llamado infierno, llamado pecado, y que cuando pensábamos que no teníamos solución, Dios extendió su mano de gracia y nos sacó y sopló y lo metió al agua, en la fuente del Espíritu Santo, para anular el pecado. Y entonces tú, con esa cicatriz tan grande, dices: Señor, ¿acaso tú me puedes usar? Claro que sí. Lo más hermoso es saber que esa cicatriz que te causó el pecado, esa cicatriz que te causó el fuego del pecado, que te causó Satanás, se convertirá en el mayor testimonio de tu vida para mostrar a otros la grandeza de Dios. Tú puedes decir: pastor, es que perdí tantos años de mi vida en el pecado. Eres un tizón arrebatado del fuego. Satanás te estaba consumiendo los años. Ay, ay, ay. Pero yo te digo una cosa: cuando Dios te restaura, cuando Dios te levanta, cuando Dios te hace nuevo, el Señor te va a hacer recuperar todos los años que el diablo te robó. Es decir, que lo que podías hacer en todos los años que el diablo te robó, por la gracia de Dios, te va a costar un año. Lo que te costaba 5 años te va a costar un año. Lo que te costaba 6 meses te van a costar 6 días. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios acelera la misericordia sobre ti. Satanás jamás podrá condenar lo que Dios ha decidido salvar. En segundo lugar, le quiero hacer la comparación del estado espiritual sin Dios y la regeneración espiritual con Dios. Zacarías 3:3 dice: la ropa de Jesúa o de Josué estaba sucia cuando estuvo de pie ante el ángel. Cuando él menciona en el original se refiere, cuando dice que la ropa estaba sucia, en el original se refiere a la suciedad más fea y horripilante que un ser humano pudiera tener en su vida. De ser que tenía una contaminación completa. Entonces, una representación de todo el pecado que cargaba Josué. Es impresionante que a pesar de este estado degradante y sucio, Dios no lo rechazó. Dios no rechazó a Josué a pesar de su cochinada. Por eso Juan 6:37 dice: al que viene a mí, yo no lo echo fuera. ¿Me está escuchando? El que viene a mí, yo no lo echo fuera. ¿Cómo es posible que Dios no rechazara a Josué si estaba completamente inmundo? Pregunta es: ¿cómo has venido hoy? Eso no importa cuán sucio tú estés. Su gracia es más que suficiente para limpiarte los pecados y hacerte nuevo en el nombre de Jesús. El estado de nuestros vestidos habla de identidad. Así que la identidad de Josué era una identidad de pecado. Y obviamente, por lo que tenía puesto Josué, su identidad era de un hombre condenado. Pero qué palabras tan reconfortantes dice la palabra en Zacarías 3:4. Entonces el ángel dijo a los otros que estaban allí: quítenle esa ropa sucia. Luego se volvió hacia Josué y le dijo: ya ves, he quitado tus pecados y ahora te voy a dar esta ropa nueva y fina. Me encanta esa palabra que dice: ya ves. ¿Usted ha practicado esa palabra con alguien que dice: no, es que eso es imposible, a ver, déjame hacerlo? Prun, ¿ya ves? Eso es lo que Dios hizo con Josué. Josué pensaba que era imposible recibir perdón, que era imposible recibir misericordia, que era imposible recibir una nueva oportunidad, que era imposible que él pudiera tener un nuevo capítulo en su vida. Pero él decide: ok, Señor, haz lo que tengas que hacer. Recibe la gracia. Dios en un instante lo limpia, le cambia los vestidos, le cambia la mentalidad, le cambia la manera de hablar, le cambia su conducta, le traza un nuevo camino y le dice: ya ves, nada es imposible para mí, hijo. Ya ves que yo sí puedo restaurarte. Ya ves que yo sí puedo dar 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 7 oportunidades. Ya ves que yo sí puedo hacer algo nuevo contigo. Fácil. Solo necesitas a Dios. ¿Qué pecado puede ser difícil para Dios perdonar? Diga conmigo fuerte: ninguno. Zacarías 3:5 dice: luego yo dije: deben también colocarle un turbante limpio en la cabeza. Así que ellos le pusieron en la cabeza un turbante sacerdotal limpio y lo vistieron de ropas nuevas mientras el ángel del Señor permanecía cerca. El turbante colocado en su cabeza es un símbolo de aceptación, de santidad y de integridad. Para mí ese turbante me hace recordar la corona de espinas de Jesús, porque me lleva a una conclusión, y es: Dios sufrió todo para que usted y yo tuviéramos plenitud. ¿Me escuchó? Se lo vuelvo a repetir: Dios sufrió todo para que usted y yo tuviéramos plenitud. ¿A qué se refiere, pastor? Jesús fue azotado
para que tus heridas fueran sanas. Jesús fue azotado para que tus heridas fueran sanadas. Jesús fue escupido para que tú recibieras honor. Jesús fue acusado para que tú fueras justificado. Jesús fue crucificado para que usted y yo tuviéramos vida. Y a Jesús le colocaron una corona de espinas para que usted y yo tuviéramos una corona de honor y de gloria en el resto de nuestra vida. Jesús lo sufrió todo por nosotros. Y es cuando Dios exhorta a este hombre en Zacarías 3 del 6 al 7, diciéndole: entonces el ángel del Señor habló solemnemente a Jesús y le dijo: el Señor de los ejércitos celestiales dice, si tú sigues mis caminos y me sirves con cuidado, recibirás autoridad sobre mi templo y sus atrios. Permitiré que camines entre los otros que están aquí. Un momento, ¿por qué Dios lo exhorta a Josué cuando lo limpia y no cuando está sucio? ¿Por qué exhorta a este hombre cuando está purificado y santificado y no cuando está dañado y sucio? Fácil, porque Dios jamás le exigirá al sucio ser santo. Dios le exigirá ser santo al que es santo. Y por eso Dios en esta mañana no te está ni acusando, ni señalando, ni dañando. En esta mañana Dios quiere simplemente limpiarte. Y cuando tú tomes la decisión de vivir una vida en integridad y en santidad, entonces es ahí donde Dios va a empezar a confrontarte y a instruirte para caminar en integridad. Y sabe, quiero concluir con una de las historias más hermosas que yo veo en la Biblia, que está en Juan 8, versículos del 3 al 11. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que se pudiera usar en su contra, pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo: muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír esto, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Yo leo esta historia, la leo y la releo y la releo. Y mi pregunta es: ¿a cuántos les parece escandaloso un adulterio? ¿Le parece escandaloso o no? ¿No? A mí sí, claro. Si yo veo una pareja y la vieja le es infiel y la encuentran en el acto mismo del adulterio y la filman y ponen en redes sociales, ¿cuáles son los comentarios que se van a desatar de ahí? ¿Cuántos compartidos habrá de esa publicación? Que hasta memes le harán. ¡Qué desgraciada! Mira, no. De ahí para abajo. Pero Jesús toma con tanta naturalidad este pecado tan escandaloso, que dice que vinieron y todos tenían la piedra lista para atacar a aquella mujer que había sido sorprendida. Y si usted ve el relato, Jesús pone a la mujer y a sus acusadores en el mismo nivel de pecado. Y vienen y le dicen: Jesús, esta mujer fue encontrada en adulterio. Y Jesús estaba en el polvo escribiendo. Y dice que los ignoraba. Jesús, ¿por qué Jesús estaba escribiendo en el polvo? Yo creo que una de las razones por las que Jesús estaba haciendo esto era para darle oportunidad a los fariseos de reflexionar sobre sus propios pecados antes de señalar a otro. Y Jesús seguía escribiendo hasta que él se levanta y dice: ok, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y siguió en el polvo dibujando. Dice que cada uno de los acusadores de esta mujer, uno por uno, fueron tirando la piedra y se fueron yendo. La mujer en realidad estaba esperando ser abrumada por una lluvia de piedras hasta quedar muerta. Quiero que usted entienda que ninguno está en una posición moral para condenar a otro por su pecado. Porque antes de que tú condenes a otro por tu pecado, debes ver tu propio pecado. Quizá tú me estás acusando a alguien por adulterio, pero tú ya adulteraste con tu mente de una manera más perversa que el que lo hizo físicamente.
Quizá tú me estás acusando al joven que está al lado porque fornicó, pero muy probablemente tu inmoralidad es más fuerte que la de él porque andas hundido en una pornografía asquerosa que nadie sabe. Quizá tú me estás juzgando aquel hogar que parecía ejemplar, pero un día vistes que ese padre actuó de mala manera con sus hijos o de mala manera con su pareja y lo estás juzgando, pero no te das cuenta que tu hogar es un hogar que vive bajo soledad porque ni comunicación hay. Tú me estás juzgando a fulano y a sultano por el pecado, pero a veces no te ves tus propias miserias que pueden ser peores que las que estás señalando. Antes de juzgar a alguien por su pecado, primero mire su pecado. Y por eso Jesús en la Biblia nunca lo veo acusando, sino extendiendo misericordia, haciéndonos entender, todos aquí necesitan perdón. Y el único que puede juzgar soy yo, y yo no juzgo. Yo doy misericordia y nuevas oportunidades para escribir nuevos capítulos. Jesús ahí queda frente a la mujer adúltera. Yo me imagino a esta mujer avergonzada. Yo no creo que estaba vestida. Esta gente era tan agresiva que la sacaron, yo creo que desnuda, porque la encontraron en el acto mismo del adulterio. Permítame usar mi imaginación para mirar a una mujer tirada en el piso en medio de la tierra, cubriendo sus partes íntimas, con la cabeza agachada y llorando, avergonzada, en medio de una plaza rodeada por puros hombres, niños, mujeres. La mujer que conocía a todo el mundo y quedó sola. Jesús, lleno de amor y misericordia, yo imagino que se le acerca y se rebaja a la posición de la mujer y la mira con los ojos de mayor ternura que alguien puede tener y que alguien puede mirar, y con una sonrisa le dice: ¿quién te condenó? Imagino que su cabello tapaba su rostro y dijo: ninguno, Señor. Jesús la queda mirando con una mirada penetrante y le dijo: ni yo te condeno. Le extendió la mano y le dijo: vete y no peques más. Jesús no excusa el pecado, pero tampoco condena a la persona que pecó. Lo que hace Dios es dar una nueva oportunidad y establecerles una condición: no lo vuelvas a hacer. Mire, yo discrepo mucho con las iglesias que hoy son fariseas y lo primero que hacen con una persona pecadora es ponerla en disciplina. La disciplina no cambia a nadie. La disciplina sí cambia gente, pero el tipo de disciplina dentro de una iglesia no cambia. Porque la disciplina es: no vuelvas a servir, siéntate por 6 meses. Lo que tú tienes que ver en una persona es si pecó, que muestre frutos dignos de arrepentimiento. Porque hay gente que está 6 meses en una banca y después de los 6 meses sigue siendo el mismo perverso de siempre. Lo que cambia tu vida es cuando tú te entregas por completo a Dios y dices: Señor, hasta aquí llega mi vida de pecado, transfórmame. Y sabes, hoy Dios está en esta mañana aquí y no está aquí para acusarte. Dios jamás utiliza ese dedo feo de señalamiento. Dios siempre va a utilizar su mano abierta, extendida, para brindarte gracia, misericordia y levantarte de tu pecado.